Bueno, hoy veremos algo de procesos de Poisson. Em, de hecho, los procesos de Poisson eh, son parte de una clase de procesos más amplia que se llaman procesos de conteo, que en realidad son procesos que empiezan en cero. Recuerden que aquí tenemos un espacio de probabilidad dado con una filtración para esta sigma álgebra y em, eh, es un espacio de probabilidad completo y bueno, aquí por ejemplo, para cada omega, eh, este proceso eh, pues está en los naturales unión el cero, ¿no? Entonces empieza en cero. Eh, ok, y es no decreciente, ¿no? Es decir, si tomamos S menor o igual a T, entonces se satisface que NS es menor o igual a NT. Entonces es no decreciente y em, lo que básicamente hacen estos procesos de conteo es contar cuántos eventos han ocurrido hasta cierto tiempo t. Por ejemplo, el número de llamadas recibidos hasta un cierto tiempo t, número de clientes que llegan a una fila, número de saltos en un sistema, em, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita digo un poquito más eh, de estos procesos de conteo, porque, bueno, eh, es un caso particular, de hecho, un proceso de conteo de procesos más generales que se les pide algunas propiedades como que sean crecientes Catlag, es decir, que sean crecientes continuas por la derecha con límites por la izquierda, siga teniendo valores, habrá enteros, que se ha adaptado a una filtración, por ejemplo, la filtración natural del proceso, y puede permitir saltos de tamaño mayor a uno, que son eventos simultáneos, y algo que son intensidades dependientes del tiempo, ¿no? Que son procesos no homogéneos. Em, Hay varios procesos de estos, como los no homogéneos, que son los que vamos a empezar a ver, los de renovación, los procesos puntuales en general. Esos son muy interesantes. Ok, entonces, pues va a ser un proceso de Poisson homogéneo de tasa de intensidad lambda positiva. Va a ser justo un proceso de este tipo, un proceso de conteo, cuyos incrementos em, son independientes de la información que se tiene de las trayectorias del proceso hasta, o de la trayectoria del proceso hasta el tiempo S, para S menor que T. Y em, justo estas trayectorias, estos incrementos en las trayectorias, pues tienen una distribución Poisson con parámetro de intensidad lambda
Y aquí aparece T menos S, ¿no? Que en cierto sentido, pues es la medida del EVEG eh, del intervalo, digamos, S a T, ¿no? Cerrado por la derecha, digo, por la izquierda. Entonces, em, eso va a ser muy importante. Como consecuencias, bueno, se puede calcular digo, de esta propiedad. Por ejemplo, si ponemos S igual a cero, pues tenemos la distribución para cada T mayor o igual a cero de, de estos procesos, ¿no? Y tiene función de masa de probabilidades, justo Poisson con parámetro de intensidad lambda multiplicada por T, ¿no? Entonces, básicamente la intensidad son dilataciones multiplicadas u homotecias multiplicadas por la medida del Lebesgue en el intervalo de 0 a T, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? Y para toda partición, pues se tiene el vector de los incrementos finitodimensionales, perdón. Em, Justo eh, las componentes de este vector son independientes y por lo anterior, por definición, tienen leyes de Poisson con parámetro lambda. Por la medida de Lebesgue sobre cada uno de estos subintervalos, ¿no? O de estos subintervalos. Em, y esto permite, bueno, esto tiene dos rasgos importantes, que es la independencia entre intervalos disjuntos, es decir, si tenemos dos intervalos disjuntos, eso es justo en donde va a haber independencia, y cada incremento pues está determinado por una ley de tipo Poisson. Em, ok, entonces, bueno, se tienen las distribuciones finitodimensionales, está todo controlado. Y justo em, aparece algo con lo cual se puede reinterpretar al proceso Poisson en términos de tiempos de ocupación, digamos. Y es que para una función acotada que va de N a R, estas funciones acotadas son, en realidad, van formando sucesiones para cada N en los reales y pedimos que F sea acotada, ¿no? En este caso, vamos a definir un generador de este proceso. Eh, ¿Para qué nos va a servir este generador? Bueno, para poder construir martingales, por ejemplo. Y digamos un poquito de forma más vacua, pues es una forma también de obtener semigrupos. Y eso es también muy importante. Ok, entonces ahorita vamos a eso. Simplemente es un límite. Fíjense que aquí aparece el tiempo esperado.
Dado que la variable o el proceso al tiempo t, esta variable aleatoria, tiene cierto valor n, entonces tomamos la esperanza justo de los incrementos de esa función, compuesta con esa función, pero vamos a tomar incrementos infinitesimales y por lo tanto dividimos entre h. Entonces, em, recuerden que esta esperanza condicional, de hecho, esto tiene sentido porque esto es función de lo que estamos condicionando, es decir, hacer una función de n. eh, y vamos a tomar el límite cuando h vaya a cero, es decir, lo que vamos a ir como pescando saltos. Entonces, se tiene una especie de expansión a través de este generador. Y tiene otra lectura el proceso Poisson homogéneo. Y esta lectura es eh, vista como cadena de Markov a tiempo continuo. Es decir, fíjense, esto que está aquí en la izquierda, es la probabilidad de esto que está aquí en la izquierda de este evento, eh, lo que está contando es, eh, digamos, el número eh, de eventos que hay en un cierto intervalo infinitesimal. Entonces, dado que ya tenemos n elementos en este intervalo de 0 a t, entonces la probabilidad de que tengamos un elemento justo en tiempos infinitesimales, si ya tenemos n, entonces esta probabilidad solamente va a depender de la tasa de intensidad y del incremento y tiene una expansión, se dice a corto plazo, porque, eh, digamos, em, estos términos son los que se dice que absorbe H con la notación de Landau o pequeña, es decir, cuando H es suficientemente pequeña, el orden de todas estas funciones o clases de funciones que son o pequeñas, eh, digamos, es el mismo que h. Entonces, cuando h tiende a cero, en realidad lo que se está desvaneciendo aquí es la tasa de intensidad, ¿no? Es decir, dado que ya tenemos n elementos, que tengamos uno en tiempos infinitesimales, digamos, de cero a h, con h menor que cada vez siendo menor que cero, tiene esta expresión, ¿no? Entonces, conforme h va siendo cero, esto eh, va siendo cada vez más pequeño. Conforme, digamos, si h no es tan pequeño, pues sigue dominando esta tasa de intensidad, ¿no? Entonces está como tensando todo esto. Y que tengamos más de dos, eso sí ya no depende de la intensidad, simplemente
del orden de H. Entonces, a través de estas fórmulas, ya hemos visto que en casos generales, como en casos, así se escriben las cadenas de Markov a tiempo continuo con espacio de estados numerable. Y, y ya vimos que satisfacen ciertas recursiones, ¿no? Entonces, esto implica que este generador infinitesimal, en realidad, visto como operador, pues lo que va describiendo es la variación media instantánea de cualquier observable, ¿no? Sí sé que es la huella de primer orden del semigrupo. ¿Cuál semigrupo? Pues bueno, aquí va a generar un semigrupo a través de esta matriz Q. Em, Aquí está la forma de las intensidades. Entonces, si se fijan, es em, una especie de proceso de nacimientos, solo que estos son nacimientos unitarios. Entonces, desde el estado n solo hay nacimientos unitarios y todos a tasa lambda. Entonces, todo esto está descrito por este generador del proceso y si se fijan, viene dado de manera recursiva, ¿no? Eh, entonces definimos justo este semigrupo, que bueno, aparece, eh, es una especie de parametrización del límite que estábamos tomando ahí arriba. Formalmente se tienen estas operaciones, por eso se llama semigrupo. Hay una especie de conmutación, pero siempre y cuando tomando la derivada parcial con respecto a t de este semigrupo. Y bueno, esto es muy importante. Y para las probabilidades marginales se deducen eh, las ecuaciones de Chapman. Kolmogorov hacia adelante, que son estas ecuaciones que están aquí escritas que ya hemos revisado. Entonces, lo importante aquí es que hay cierta solución. em, Estas probabilidades vienen dadas de maneras recurrentes con una em, posición inicial y resulta que la fórmula de Dynkin nos dice que para toda función acotada, este proceso de aquí, em, que está definido a partir de un proceso de conteo, es una martingala. Entonces, genera martingales. Por ejemplo, en el caso en donde tenemos la identidad, entonces esto es lambda, simplemente, y tendríamos nt menos lambda t por la fórmula de Dynkin. Y esto resulta que es una martingala. Entonces, eh, son muy importantes. De alguna manera están describiendo el comportamiento de lo discreto a lo continuo a través de estas ecuaciones de recursión y ecuaciones diferenciales hacia adelante. Y
Bueno, esto ya lo platicamos. Son, está caracterizado entonces el proceso Poisson por estas cuatro propiedades. Em, eh, Aquí, digamos, lo más interesante es el tercer punto y el cuarto punto, ¿no? Estos ya los vimos, digamos, esto es más o menos obvio. Pero el punto 3 de hecho, nos da una manera de simular al, al proceso Poisson. Y es que el proceso Poisson se puede obtener como el máximo de las sumas de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas exponenciales con parámetro lambda. Hay una eh, relación. Ahorita les digo un poquito más de esto. Entonces, digamos, el umbral buscamos el número máximo, tal que estas sumas de exponenciales sean menores o iguales a t. Una especie de inversa generaliza, de gamas, de hecho, ¿no? Em, y estas variables aleatorias exponenciales, digamos, después una vez que tenemos uniformes, que son con las que se generan variables aleatorias, sabemos que si le aplicamos un menos logaritmo a esas uniformes, obtenemos exponenciales. Y, y algo va a pasar, ¿no? Algo más va a pasar. Entonces, eh, bueno, voy a dejar un poco la demostración. La idea de la prueba es usar pérdida de memoria, propiedades de mi grupo y las ecuaciones de Kolmogorov, ¿no? Em, pero bueno, me voy a fijar más como en qué significa esto. Aquí hay algunas propiedades muy importantes también, con la cual recuperamos momentos de del proceso Poisson. De hecho, hay dos formas, que es a través de la función generatriz, que es eh, esta que está aquí, y la transformada de Laplace, que es esta que está acá. Entonces, en cierta manera, estas dos transformadas nos producen momentos. Eh, También la función característica, ¿no? Y bueno, en particular, se tiene derivando, ya saben, por ejemplo, esta, y tomando teta igual a cero, se obtienen los momentos y por lo tanto la esperanza y la varianza, que bueno, ya sabíamos que como son Poisson, tienen estas varianzas y esperanzas, que también coinciden. Y fíjense que aquí también pasa algo muy importante porque la covarianza, esto, fíjense, NT lo puedo descomponer de esta forma, como NS. De hecho, NS lo podría escribir así también. Entonces sería NS menos N0 más NT menos NS. Sabemos que empieza en cero, entonces esto es una especie de descomposición, ¿no? Sobre dos intervalos que son ajenos.
Por lo tanto, em, son independientes y eso se puede usar para calcular la covarianza entre dos em, instantes, ¿no? En el tiempo. Si estos son distintos, resulta que la covarianza es, está dado por la homotecia de lambda y el mínimo entre S y T. Si recuerdan, ya hablamos que estos son una especie de kérneles en espacios em, de variables aleatorias, ¿no? Que, es, que se completa. Em, entonces, esto es muy importante y em, aquí vienen los tiempos de llegada. Fíjense que aquí vamos a definir a esta colección de variables aleatorias para cada n. eh, digamos, es la primera vez que el proceso Poisson está en el estado n, ¿no? Es un tiempo de prueba. Y fíjense que xn, si está definida de esta forma, son como sumas telescópicas de estos tiempos. Se recupera em, a través de sumas de estas variables aleatorias, eh, se van, se va recuperando a Tn. Em, Esto parece medio simple, pero no lo es. Y eh, digamos que es es una equivalencia profunda, ¿no? Este, eh, de hecho, estos TN se pueden, son procesos que se llaman de renovación. Estos son los tiempos entre saltos, ¿no? Por ejemplo. Y esta proposición dice que estas variables aleatorias son exponenciales. De hecho, son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, la suma de estas variables aleatorias, que es Tn, tiene distribución gamma, que la suma de n variables aleatorias exponenciales independientes con el mismo parámetro tiene distribución gamma. Y además se tiene em, em, esta dualidad entre eventos. Em, entonces, fíjense, es n igual a t y nt mayor o igual a n. Entonces, la lectura de esto es muy importante. Em, ok, entonces, a ver, gracias a esto se pueden derivar las distribuciones, ¿no? de los tiempos de llegada y hay una relación muy profunda entre la exponencial y la Poisson. Es lo que está diciendo esto, pero tiene una lectura todavía más profunda. Em, esto es parte de una dualidad, un caso especial de la dualidad de algo que se conocen como subordinadores y tiempos de par.
En procesos crecientes como los Poisson, siempre puedes reconstruir uno a partir del otro. Es lo que te está diciendo esto. Em, ¿Y cómo se lee? Bueno, em, el punto es que em, está conectando tiempos de llegada con conteos. Es decir, em, son como inversos generalizados uno del otro. El tiempo del enésimo evento es el primer instante en que el proceso acumulado alcanza el nivel n. Em, entonces, pasar de tiempo te da de t a nt, es decir, te da un conteo, y del conteo puedes pasar el tiempo con estas variables aleatorias. Son transformaciones duales. Eh, Se puede decir mucho más de esto. Este, de hecho, para un proceso creciente CATLAG, se puede definir igual su inversa generalizada, y esta dualidad siempre se tiene, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, el caso Poisson, como visto como subordinador, es creciente, tiene incrementos independientes, y lo que nos está diciendo es que es un proceso que se llama subordinador de Levi de puro salto. Eh, entonces esto es clave, ¿sí? Es clave para otras estructuras con saltos. Y bueno, aquí en nuestro caso lo que nos está diciendo es que este evento de que el tiempo de llegada del enésimo evento sea menor o igual a t es equivalente al evento de que el número de eventos hasta el tiempo t sea al menos n. Es decir, si ya ocurrió el enésimo evento antes de t, necesariamente ya hay al menos n eventos en este intervalo de 0 a t, y viceversa. Si hay al menos n eventos antes de t, entonces quiere decir que el enésimo ocurrió antes o en t. Eh, Son más que, es muy importante. Y es lo que dice aquí, ¿no? Lo que acabo de decir es esta consecuencia, es al mismo tiempo un proceso de conteo y un proceso de renovación. Entonces se puede estudiar como proceso de conteo y aparecen procesos de Poisson puntuales, y está toda la teoría de renovación. Y la idea siempre es la pérdida de memoria, ¿no? Las exponenciales son las únicas variables aleatorias que tienen esta propiedad. Esto es muy importante porque recuerden que hay muchísimas variables aleatorias, ¿no? Pero la exponencial es la única que tiene la propiedad de pérdida de memoria. En el caso absolutamente continuo, en el caso discreto, lo, em, lo hace la geométrica. Ok, entonces, bueno, me voy a quedar aquí. Lo que sigue es em, este resultado muy importante también. Y es que si ordenamos ahora a estas variables aleatorias, pierden su distribución, recuerden. Em, pero si condicionamos
a que estas variables aleatorias paradas en estos tiempos, dado fijo un t mayor que cero, em, resulta que si condicionamos y cada una de estas variables la dividimos entre t, que es, digamos, la medida del Lebesgue de este intervalo de 0 a t, eh, resulta que esto también tiene una distribución y son los estadísticos de orden de n variables aleatorias uniformes e idénticamente distribuidas. Y tiene soporte en un simplejo. Em, de hecho, si como consecuencia, si nos fijamos en los incrementos normalizados, estos siguen una ley de tipo Dirichlet. Uno, uno, así sucesivamente hasta el número de componentes que tenemos. Em, Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque este, se puede simular, ¿no? Las variables aleatorias a partir de ordenar uniformes y este método va a separar el problema en dos piezas en consecuencia, en cosas de simulación, que es el número de saltos y la geometría condicional de sus ubicaciones. Em, entonces, vamos a ver eh, que si generamos así mm, a través de estos algoritmos, em, es más rápido que, por ejemplo, llamar a algún módulo. Entonces, tiene que ver con todo esto que les estoy comentando, ¿no? De hecho, una de las cosas que vamos a ver es cómo realizar estas simulaciones también con métodos Monte Carlo y con algoritmos genéticos para ver cuál es más rápido. Aquí está un poquito el teorema, la realización condicionada. Si t es 4, por ejemplo, y nt es igual a 6, los tiempos ordenados son estadísticos de orden uniformes. Fíjense cómo está ahí está uniforme, ¿no? Entonces ahí aparecen los tiempos ya ordenados y esto tiene una consecuencia geométrica. eh, la información condicional no altera la distribución interna de las ubicaciones, solo fija cuántos saltos hubo en el horizonte. Eh, entonces, la, la distribución interna no se, no se modifica. Y esto es muy importante porque se puede hablar de estadísticas, se puede renormalizar, digamos. Aquí está la verificación empírica. Está el histograma Monte Carlo y la línea de densidad teórica, que es la roja. Em, y bueno, esta recta horizontal que se ve ahí es la uniformidad predicha por el teorema, es decir, tenemos uniformidad en el contexto continuo. Em, Esto va a ser esto es muy importante para cuestiones de simulación. Y bueno, em, yo creo que aquí termino. Em, es muy importante todo esto, ¿no? Estas, eh, esta dualidad y estos resultados.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Em, martingalas, que es el compensador de estas martingalas, y luego eh, vamos a ver cuáles son las funciones estas de transgresión que van de un espacio de probabilidad a, a otro a través de un cambio de medida, ¿no? Usando radón y coding justamente porque aparece el mismo problema que teníamos en caminatas aleatorias, y es que, por ejemplo, este proceso que está aquí definido es una martingala cuadrado integrable, pero aquí es muy importante ver eh, estas definiciones que son em, la variación cuadrática y todos estos elementos. ¿Por qué? Porque esos se llaman compensadores y son los que al momento de cambiar la medida hay que quitar esos drifts, ¿no? Porque no, o sea, queremos al mismo proceso. No, centrar no es suficiente. Entonces queremos quitar al drift, pero usando el mismo proceso, trabajando el mismo proceso. Entonces hay que hacer un cambio de medida a través de una función de transgresión que está dada de manera muy precisa en este caso. Entonces, hasta aquí me quedo y seguimos en el siguiente video.